Si tomas tu Biblia, no tienes que leer mucho para encontrarte con el personaje principal, Dios. Sí, él aparece en la primera oración de la Biblia y luego, más adelante en la página 1, te encuentras con los humanos. Y ahí lo tienes, los dos jugadores principales en la Biblia, Dios y los humanos, en el escenario del mundo. Bueno, no exactamente. En realidad, en la Biblia encontramos un elenco mucho más amplio de personajes, no solo los humanos y Dios. ¿Cómo quiénes? Bueno, las figuras que las escrituras hebreas llaman los Elohim, ángeles, el Satán, los demonios, están por toda la historia. Oh, cierto, los seres espirituales. Para ser honesto, nunca he sabido qué hacer con ellos. Es un poco extraño. Y desafortunadamente, casi todas nuestras concepciones modernas de estos seres están basadas en serios malentendidos. Muy bien, entonces hablemos de los seres espirituales en la historia de la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer es reorientarnos hacia cómo los autores bíblicos antiguos veían el mundo. En las páginas 1 y 2 de Génesis, Dios trae orden a un desierto de agua, separando los cielos de arriba de la tierra de abajo. Sí, esta es la tierra donde vivimos. Y luego están los cielos, en lo alto, que ellos veían como el dominio de Dios. Pero en la Biblia, estos espacios no están separados, se superponen. Y de hecho, el jardín del Edén se describe a lo largo de la Biblia como un jardín en lo alto de una montaña, donde el cielo y la tierra son uno. Genial. Entonces, ese es el mundo. Ahora, necesita algunas criaturas. Dios primero crea y designa el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche. ¿Te refieres a las esferas gigantes de gas encendido que están en el cielo? Bueno, así es como tú piensas en ellas. Pero los autores bíblicos, como todas las personas de la antigüedad, pensaban en ellas como criaturas celestiales gloriosas, brillando en lo alto. Lo que es algo extraño. No pienso en las estrellas como criaturas. Bueno, tú no lo haces, pero para los autores bíblicos, las estrellas definían sus categorías para pensar y hablar sobre una realidad espiritual que existe junto a la nuestra. Y es una clase de realidad diferente, así como el cielo es diferente a la tierra. Y está llena de criaturas que tienen diferentes clases de cuerpos espirituales resplandecientes. Ok, entonces casi todas las culturas pensaban en las estrellas como seres divinos, incluyendo los israelitas antiguos. Pero los autores bíblicos dejaron claro que estos seres no son Dios, más bien son imágenes de Dios. Su gloria y estatus superior son un reflejo de la gloria y el estatus del Creador, y ellos existen para servir a sus propósitos. Entonces las estrellas simbolizan seres que son como el equipo de trabajadores celestiales de Dios. Sí, ahora regresemos un poco, porque después de que Dios designó a las huestes celestiales, también designó otro tipo de criatura. Los humanos. Sí, en hebreo son llamados Adán, lo que suena como la palabra hebrea para tierra, porque de eso fueron hechos. Así que gobernantes gloriosos arriba y sapiens peludos abajo. Pero luego viene un giro asombroso. Dios le dice a los débiles humanos que deben gobernar toda la creación. Les invita a elevarse de sus polvorientos orígenes y compartir la gloria de Dios como sus compañeros. De manera que Dios quiere gobernar el mundo a través de los humanos y no de los seres espirituales. Exacto. Así es como el poeta del Salmo 8 entendía las historias del Génesis. Él mira hacia las estrellas y dice: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este es el llamado supremo de la humanidad, gobernar la creación en el amor y el poder de Dios. Genial. Pero no todos son felices. Se nos presenta un ser espiritual que no quiere que los humanos gobiernen. Así que los engaña para que piensen que pueden obtener el poder divino en sus propios términos. Ellos son engañados y aceptan la oferta. Así que son expulsados de la montaña del Edén, exiliados para vagar por la tierra y regresar al polvo. Esta serpiente no trae nada bueno. Sí, y conforme lees descubrirás que es parte de una rebelión espiritual que persigue a los humanos fuera del Edén, y las cosas se ponen peor a partir de ahí. Los humanos todavía desean gobernar, así que empiezan un nuevo proyecto. Sí, en la Biblia es llamado Babilonia. Este es el anti-Edén, donde los rebeldes humanos y espirituales se unen para elevarse a ellos mismos a su antigua gloria. Así que, con todo esto en mente, ahora podemos apreciar todo el elenco de personajes que se nos presentan en la historia bíblica. Dios, los humanos y todos los seres espirituales. Exactamente. Entonces aquí está un vistazo de lo que vamos a explorar. Aprenderemos más acerca del equipo de trabajo celestial de Dios llamado el Concilio Divino. Luego hablaremos acerca de los ángeles y querubines, figuras claves en el reino espiritual.
Y luego, un ángel en particular llamado el ángel de Jehová. También veremos a los rebeldes espirituales en la Biblia conectados con el Satán y los demonios. Y finalmente, veremos cómo es que toda esta historia apunta a Jesús, quien vence al mal y vuelve a unir el cielo y la tierra para que la nueva humanidad pueda colaborar con Dios. Cuando la mayoría de las personas piensan en la historia de la Biblia, piensan en una historia acerca de Dios y los humanos. Pero recuerda, aprendimos que hay otro gran grupo de personajes que aparece a lo largo de la Biblia y juega un papel muy importante. Cierto, los seres espirituales, ángeles, demonios, etc. Así es. En la Biblia, ellos habitan el reino celestial que es paralelo a nuestra realidad terrenal y se sobrepone con ella. Todos estos seres espirituales tienen sus propias características únicas. Pero he aquí lo que es realmente fascinante. Los autores bíblicos tienen una palabra que puede referirse a todos los habitantes del reino espiritual. En el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra es Elohim y en el griego del Nuevo Testamento es Theos. Pero esta es la cosa. Esta palabra se traduce de muchas maneras diferentes, dependiendo de a qué ser se refiere. Ángeles, Dios con D minúscula o incluso a Dios con D mayúscula. Espera, entonces, ¿una sola palabra puede referirse a cualquiera de estos seres? Sí, es porque Elohim es el título de una categoría. Puede designar a cualquier ser espiritual que pertenece al reino celestial. Está bien, un título, no un nombre, como la palabra mamá. Sí, exacto. La palabra mamá puede referirse a muchas clases de personas diferentes, pero todas ellas comparten el mismo rol en una familia. Y luego, digamos que un grupo de hermanos y hermanas está hablando y uno dice, ¡Hey! Es el cumpleaños de mamá. Están usando el título como si fuera un nombre. Pero sería claro que se refieren no a cualquier mamá, sino a su mamá. Sí. Y lo mismo pasa con los autores bíblicos. Ellos llamaban Yahweh a su Dios, que fue el nombre que se le reveló a Moisés. Pero a veces también se referían a él con el título de categoría Elohim, usándolo como un nombre porque todos saben a quién se están refiriendo. Está bien, pero ¿qué no los autores bíblicos piensan que Yahweh está en una categoría propia, que no es como ningún otro? Así es, por eso dicen cosas como Yahweh es el Elohim de Elohim, esto es, el Elohim jefe entre todos los demás Elohim. O también dirían, no hay Elohim sino Yahweh. Esto quiere decir que ningún otro ser espiritual se compara a él, porque solo él es el gobernante y creador de todas las cosas. Ok, ya te sigo, pero pensé que la Biblia enseñaba monoteísmo. O sea, que hay un solo Dios. Bueno, los autores bíblicos están diciendo que entre todos los seres espirituales que existen, solo uno es la fuente y el creador de todas las cosas, incluyendo los Elohim. Ese es el monoteísmo bíblico, que un Elohim, Yahweh, está sobre todos los otros Elohim, esto es, todos los otros seres espirituales. Ahora, dicho esto, estamos listos para aprender más acerca de estos otros Elohim y cómo encajan en la historia bíblica. Durante la mayor parte de la historia humana, las personas han creído en alguna especie de reino espiritual que existe a la par del mundo como lo conocemos. Cierto, y los autores bíblicos no son la excepción. Sí, para ellos el reino espiritual es una clase de reino diferente al nuestro. Y para resaltar esa diferencia, la Biblia se refiere al espacio de Dios como el cielo o firmamento. Porque el cielo es muy diferente a la tierra, está más allá. Y allá arriba hay cuerpos brillantes que se mueven. Yo pienso en ellos como esferas de gas encendido. Pero cuando los autores bíblicos miraban hacia arriba, las estrellas les proveían una manera de hablar y pensar sobre los seres espirituales. En la Biblia se les conoce como los hijos de Dios o los poderes y autoridades, y a veces incluso como el concilio divino. Eso suena como algo realmente importante. ¿Qué hace el concilio divino? Bueno, se presentan en el capítulo 1, donde se les llaman huestes celestiales, esto es, el sol, la luna y las estrellas. También se les llama señales, lo que quiere decir que su poder y estatus simboliza y apunta al poder y al estatus de Dios. Sí, entonces, en Génesis 1, Dios las designa para gobernar sobre el día y la noche. Exactamente. Y luego, después en la Biblia, se nos dice que estaban celebrando el poder y la creatividad de Dios cuando Él creó el mundo. Como los fanáticos en un partido deportivo. Sí, así. También hay historias en la Biblia en la que Dios invita al concilio divino a participar en la toma de una decisión, como cuando ayudan a decidir cómo derrocar al rey corrupto de Israel, Acab.
o en el libro de Job, donde debaten la política de Dios de recompensar a la gente que hace el bien. Así que son como el equipo de trabajo de Dios. Pero, ¿para qué necesita Dios un equipo? Si es lo suficientemente poderoso para crear todo el universo, seguramente puede gobernarlo sin ayuda. Bueno, Él no los necesita, pero aparentemente el Dios de la Biblia desea compartir su autoridad con otros. Oh, sí. Dios comparte su gobierno con compañeros humanos en la tierra. Y así, de la misma manera, hay una historia paralela de Dios compartiendo su autoridad para gobernar con compañeros espirituales. Sí, hasta que todo se derrumba en una rebelión doble. Entonces, tienes humanos que quieren gobernar la tierra en sus propios términos, y ellos empiezan a construir su propia nación, utilizando sus propias definiciones del bien y el mal. Sí, la famosa historia de la construcción de Babilonia. Pero mira esto. Cuando los autores bíblicos como Moisés o Isaías regresaban a los orígenes de Babilonia, miraban más que una rebelión humana, también miraban una rebelión espiritual. ¿Cuál fue esta rebelión espiritual? Bueno, había miembros del concilio divino quienes, como los humanos, ya no querían representar la autoridad de Dios. Querían ser Dios y se rebelaron. Entonces, estos seres creados engañaron a los humanos para adorarlos a ellos en lugar de al Creador. Entonces Babilonia se convirtió en la imagen bíblica de la rebelión humana y espiritual combinada. Entonces Dios dispersa a las personas de Babilonia hacia las diferentes naciones. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés dice que aquí es donde Dios también con ellos dispersó a los rebeldes del concilio divino. Así que las naciones son entregadas a los poderes espirituales. Sí, esta es la razón por la que cuando los profetas bíblicos miran los imperios violentos de la época, ellos ven dos dimensiones en todo el caos y la injusticia. Rebeldes humanos quienes están siendo corrompidos por la adoración a rebeldes espirituales, los ídolos del dinero, el sexo y el poder militar. Sí, cuando los humanos le entregan su lealtad a estos poderes, eso lleva a un mundo como el nuestro. Cierto, el mejor ejemplo de esto es la historia del Éxodo, cuando se nos dice que el genocidio egipcio de los israelitas fue inspirado por Faraón y los dioses de Egipto. Eso es realmente intenso. Pero no es el final de la historia. Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y de sus dioses, los invitó a convertirse en colaboradores mediante un pacto y a aprender una manera diferente de gobernar el mundo. Y ellos están de acuerdo, pero al final no honran esta alianza. Ellos entregan su lealtad a otros dioses. Y entonces, esto los lleva a su exilio en Babilonia, donde se convierten en esclavos, otra vez, de una nación extranjera y de sus autoridades espirituales, esperando un nuevo éxodo hacia la libertad. Y aquí es donde se levanta la historia de Jesús. Él dijo que estaba aquí para rescatar al mundo y quitárselo a los rebeldes. ¿Cuáles rebeldes? ¿Los humanos o los espirituales? Exactamente. Para Jesús todo estaba conectado. Cuando entró en Jerusalén para la Pascua, Él estaba anunciando el éxodo definitivo. Él estaba ahí para confrontar y vencer a todos los poderes y autoridades rebeldes, y Él lo hizo entregando su vida. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dijo que Jesús despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos por la cruz. Sí, Jesús condenó nuestra maldad, permitiendo que los rebeldes desataran todo su odio y maldad sobre Él. Pero Él venció con el poder de su amor y vida de resurrección. Luego, Jesús le dijo a sus seguidores que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenecen a Él. Sí, el compañero definitivo, a la vez humano y divino. Estas son muy buenas noticias. Sí, esta es la razón por la que los apóstoles empezaron a invitar a todos a entregar su lealtad al Jesús resucitado para que descubran la libertad y una nueva manera de ser humanos. Ahora, aunque Jesús obtuvo la victoria decisiva sobre los poderes rebeldes, no los destruyó. Ellos siguen por aquí, causando problemas. Sí, de hecho, ellos son el problema. Los apóstoles dijeron que el verdadero enemigo de la humanidad nunca es otro ser humano. Más bien son los poderes espirituales que estimulan los ídolos culturales que inspiran odio, división y violencia. Entonces, cuando veo a personas lastimando a otras personas, detrás de eso está el concilio divino rebelde. ¿Cómo tratas con esta clase de enemigo? Bueno, el apóstol Pablo dijo que podíamos resistir vistiéndonos de las características de Jesús, como una armadura, fidelidad, justicia y paz. Y dijo que nuestra única arma es la palabra de Dios. Esto es la historia bíblica de las buenas nuevas de que Jesús ha vencido a todos los rebeldes con el poder divino de su vida y amor. Hemos estado hablando sobre los seres espirituales en la Biblia y hemos observado cómo Dios está en los lugares celestiales, pero no está solo.
Hay todo un equipo de trabajo que la Biblia llama el concilio divino. Pero en la Biblia hay todavía más seres en el reino espiritual, como los querubines y los ángeles. Hablemos sobre ellos. Ok, primero los querubines. Son esos bebés gorditos con alas, ¿verdad? No, tienes que sacar esa imagen de tu cabeza. Los querubines, o en hebreo cherubín, son mucho más fascinantes. Se describen como criaturas híbridas, como un collage de diferentes animales. Cada vez que aparecen, lucen un poco diferentes. ¡Qué intenso! Sí, se supone que sean intimidantes. Hacen guardia en los límites entre el cielo y la tierra. Si los miras, sabes que estás entrando en la presencia de aquel que está sobre todo y es verdaderamente otro. La primera vez que los querubines aparecen en la historia de la Biblia, están parados fuera del jardín del Edén. Cierto, el jardín es el templo y residencia de Dios, así que Él colocó a estos guardaespaldas espirituales en la entrada para que los humanos rebeldes no pudieran regresar y arruinarlo todo. Pero la historia bíblica trata sobre cómo Dios quiere que volvamos a su presencia. Sí, exactamente. Esta es la razón por la que Él eligió al pueblo de Israel y les dio el regalo de un Edén simbólico en miniatura, llamado el tabernáculo. Y luego, después, el templo de Jerusalén. En ambos espacios había querubines pintados y grabados por todos lados, recordándoles a los sacerdotes que están trabajando en la presencia de Dios. Ahora, si un sacerdote entraba en el lugar santísimo, veía una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Sobre ella había 2 querubines. ¿Qué pasa con eso? Los autores bíblicos describen el arca como el estrado del trono de Dios que los querubines están cargando. Como leemos en el Salmo 99, Él está sentado como rey sobre los querubines. Pero no había un trono sobre la caja. Así es. Los israelitas no debían representar a Dios con ninguna imagen física. Pero cuando los profetas tenían visiones acerca de este espacio, veían a Yahweh sentado en su trono. Ok, entonces los querubines protegen el espacio sagrado y cargan el trono de Dios. Pero ¿por qué lucen como una mezcla de animales? Bueno, ellos son representaciones simbólicas de todas las criaturas en la tierra, porque todas pertenecen a Dios. Esta es la razón por la que en la visión de Isaías, todas las criaturas están cantando. Todo lo que llena la tierra es la gloria de Dios. ¿Como un coro? Sí, a través de los querubines, toda la creación ofrece alabanza a su Hacedor. Genial, esos son los querubines. Ahora, hablemos sobre los ángeles. Estoy mucho más familiarizado con ellos. Figuras que parecen humanas, con alas llenas de plumas. No, espera, detente. Los ángeles de la Biblia no tienen alas. ¿Qué? ¿No hay alas? No hay alas de ángel. De hecho, los ángeles frecuentemente son confundidos con humanos porque se parecen a nosotros, solo que un poco más impresionantes. Pero los querubines tienen alas. Sí, y los ángeles son diferentes porque tienen un propósito diferente. Está bien. ¿Y ese propósito es? Bueno, los humanos no pueden simplemente entrar al reino de Dios, así que Dios viene a nosotros y Él frecuentemente lo hace a través de estos embajadores espirituales. Entonces, ¿los ángeles son como mensajeros espirituales? Sí, de hecho, eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Cierto. Eso pasa mucho en la Biblia, como el ángel que le dice a María que está embarazada con Jesús. Sí, y luego el otro rol principal de los ángeles es cumplir misiones en nombre de Dios. A veces rescatan a personas del peligro, como cuando Pedro es liberado de la prisión. Y hay algunos ángeles realmente geniales, como Miguel y Gabriel. Sí, el nombre Gabriel significa Dios es mi fuerza, y Miguel significa ¿quién es como Dios? Pero también nota que estos nombres apuntan a Dios, no a los ángeles. Como los humanos, los ángeles son imágenes del poder y la presencia de Dios. Sea como sea, ¿no sería genial conocer a un ángel? Sí, y quizá lo hagas, y quizá ya lo has hecho. Pero en la Biblia no se motiva a nadie a ir a buscar a los ángeles. Y cuando los ángeles aparecen, las personas suelen estar confundidas o asustadas. Así que los ángeles son realmente asombrosos, pero juegan un rol secundario en la Biblia. Sí, porque el propósito final de Dios es llevar a los humanos de vuelta a su presencia en un cielo y tierra unidos. Y mientras tanto, Él utiliza a los ángeles para guiar y servir a su pueblo. En la Biblia, la realidad está formada de 2 ámbitos que se solapan, los cielos y la tierra, nuestro espacio y el espacio de Dios.
Y aunque la vida aquí en la tierra puede parecer ordinaria, a veces podemos encontrarnos con el cielo aquí en nuestro propio ámbito. Sí, esto sucede varias veces en la Biblia, y cuando pasa, frecuentemente nos encontramos con un personaje fascinante, el ángel de Yahweh, o en la mayoría de las traducciones de la Biblia, el ángel del Señor. Ahora, hemos hablado de ángeles, que son mensajeros espirituales que hacen misiones para Dios. Pero el ángel del Señor no es cualquier ángel. ¿Por qué? Bueno, cada vez que aparece se describe de una manera que es deliberadamente confusa y te deja preguntándote, ¿es este un ángel enviado por Yahweh o es Yahweh mismo? ¿A qué te refieres? Aquí hay uno de muchos ejemplos. En el libro de Génesis está la historia de Agar, la esclava egipcia de Abraham y Sara, que estaba huyendo. Y leemos esto. El ángel de Yahweh llamó a Agar. Pero luego, este ángel habla como si fuera Yahweh, diciendo, te daré muchos descendientes. Y luego, Agar responde y dice, tú eres el Dios que me ve. Entonces, el ángel de Yahweh es Yahweh, pero eso no puede ser. En la Biblia no puedes ver a Yahweh sin morir. Sí, entonces esta historia y otras como esta nos invitan a una paradoja. Que Yahweh está sobre todo, inaccesible a nosotros, pero a veces Él se revela a nosotros de maneras que podemos ver y entender. Y aquí es donde aparece este personaje. Él es Yahweh, hecho visible a nosotros. Sí, distinto de Yahweh y también Yahweh. Es muy similar a otras historias bíblicas acerca de los profetas que pudieron mirar dentro del espacio de Dios, como Isaías, Ezequiel o Daniel. Y lo que ven es una gloriosa figura humana en el trono llamada Yahweh. Así que el que está en el trono y el ángel de Yahweh son la misma persona. Exactamente. Mira cómo todo esto se une en la famosa historia de Moisés y la zarza ardiente, donde leemos. El ángel de Yahweh se apareció a Moisés en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. Y cuando Yahweh vio que Moisés se había detenido a mirar, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Entonces, esta persona en la zarza es llamada el ángel de Yahweh, y luego Yahweh, y luego Dios. Y más adelante en la historia, Moisés descubre que la figura en la zarza ardiente es la misma que guía a Israel al salir de Egipto, en el pilar de fuego y en la nube. Y es ese mismo que hace morada en el tabernáculo. El tabernáculo. Este es el salón del trono de Dios mismo. Ya lo entendiste. El ángel del Señor es la gloria real de Yahweh, apareciendo en forma humana. Ahora, ten todo esto en mente mientras hablamos de Jesús. En el inicio del Evangelio de Juan, se nos dice que desde toda la eternidad Jesús estaba con Dios y era Dios. Distinto de Dios y también Dios. Esa es la misma paradoja que vimos con el ángel de Yahweh. Sí, y luego Juan dice que la palabra de Dios se hizo humana y levantó un tabernáculo entre nosotros. La presencia del Dios invisible en el templo. Exacto. Ahora, mira esto. Hay una historia sobre cuando Jesús llevó a 3 de sus seguidores a una montaña y su verdadera identidad fue revelada. Él se transformó en una figura humana gloriosa. Ok, ya veo lo que está sucediendo aquí. Entonces, el ángel del Señor era Dios apareciendo como un humano y Jesús es Dios, ahora convertido en un humano. Sí, y nota esto, en el Nuevo Testamento nadie usa jamás la frase ángel del Señor para describir a Jesús. ¿Por qué no? Bueno, querían evitar la idea de que Jesús era meramente un ángel. Para ellos, Jesús era Yahweh, Dios hecho humano, para cumplir su misión definitiva, reunir completamente el cielo y la tierra de una vez por todas. Hemos estado aprendiendo acerca de los seres espirituales en la Biblia y todavía tengo muchas preguntas acerca de los que son malos. Bueno, genial. Hablemos acerca del Satán y los demonios en la historia de la Biblia. Comencemos por el principio. En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia.
Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte. Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera. Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección, y más adelante, otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios, él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Entonces la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser. Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra el delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es intenso. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. ¿Y cuándo sucedió eso? En varias ocasiones, de hecho. Después de la serpiente, viene la rebelión de los hijos de Dios en Génesis 6. Se nos dice que tienen relaciones sexuales con mujeres que después dan a luz violentos gigantes guerreros. Es verdad, los Nefilim. Son probablemente uno de los personajes más extraños en toda la Biblia. Bueno, extraños desde tu punto de vista, pero los lectores antiguos sabían exactamente lo que estaba pasando. Los reinos antiguos alrededor de Israel decían haber sido fundados y protegidos por reyes guerreros gigantes que eran mitad humanos y mitad Dios y estaban llenos de sabiduría divina. Ya veo. Entonces los autores bíblicos están diciendo, ¡hey! Esos reyes guerreros, ellos no deberían ser honrados. Sí, en esta historia son representados como humanos rebeldes que están cautivos por un mal espiritual, esparciendo su violencia en el mundo bueno de Dios. Sí, uno de esos reyes en Génesis 10 va a construir la ciudad de Babilonia. Sí, Nimrod, cuyo nombre suena como la palabra hebrea para rebelde. Y su reino lleva a la siguiente rebelión en la que los humanos se exaltan a ellos mismos en Babilonia. Pero Dios esparce esa rebelión. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales. En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastre a la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte.
Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano. Cierto, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia. Así es, Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era Él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo. En la historia de la Biblia hay dos reinos, la tierra, donde nosotros vivimos, y los cielos, donde vive Dios. Y hemos estado hablando acerca de los seres espirituales, Elohim, el concilio divino, los ángeles y querubines, y el Satán y los demonios. Y el último personaje en el que queremos enfocarnos es en la humanidad. Pero espera, los humanos no son seres espirituales. En Génesis 1 y 2 fueron hechos del polvo, como los animales. Pero nota que Dios llama a los humanos a convertirse en algo más. Él los eleva para que vivan y gobiernen en el Edén, el lugar en donde el cielo y la tierra son uno, y se les invita a comer del árbol de la vida. Sí, ¿qué significa eso de comer del árbol de la vida? Bueno, es una imagen sobre recibir la misma vida eterna de Dios en ti mismo. Se trata de una clase de existencia completamente nueva. Pero espera, seres físicos viviendo para siempre, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, de alguna manera, compartir la vida de Dios transforma nuestros cuerpos para que podamos habitar el cielo y la tierra al mismo tiempo. También transforma nuestra imaginación para que podamos aprender cómo gobernar el mundo como lo hace Dios, en el poder del amor. Este es un llamado asombroso, pero la humanidad es engañada rápidamente por un rebelde espiritual. Sí, Él le miente a los humanos diciendo que ellos pueden gobernar en sus propios términos, y Dios los expulsó a todos del jardín. Son cortados de la fuente de vida verdadera. La maldad y la muerte ahora tienen poder sobre nosotros y vivimos en un mundo de miedo, autopreservación y violencia. Pero Dios promete que un día un humano vendrá para derrotar a la maldad y a la muerte desde su fuente y para abrir un nuevo camino hacia un cielo y tierra reunificados. Y esta promesa alcanza su cumplimiento en Jesús. Así es, cuando se nos presenta a Jesús, Él es un humano, pero también es mucho más. Sí, se nos dice que en Jesús, Dios y la humanidad se han hecho uno para que Él pueda restaurar al resto de la humanidad, para reasumir su vocación perdida. Y Jesús fue probado por el mismo ser espiritual engañador, no en un jardín, sino en el desierto. Sí, Él le dice a Jesús la misma mentira. Tú podrías gobernar todo el mundo ahora mismo si te colocas bajo mi autoridad y haces las cosas a mi manera. Pero Jesús sabía que esta mentira lleva a la muerte. Así que Él la rechazó y fue victorioso sobre el poder espiritual de la maldad. Y entonces Jesús comenzó a anunciar que el gobierno celestial de Dios estaba llegando aquí, a la tierra, a través de Él. Así que iba confrontando el poder de la muerte en sus sanidades y sus exorcismos. Jesús estaba abriendo el camino de vuelta a la vida eterna, a gobernar junto con Dios y a convertirnos en nuevos humanos. Sí, Él también confrontó nuestra imaginación, enseñando cómo los poderes espirituales corruptos esclavizan comunidades enteras con sus mentiras. Mentiras como mi tribu es superior a tu tribu. Pero Jesús dijo que todo ser humano es una imagen de Dios. O la mentira de que el poder viene a través de la fuerza. Mientras que Jesús enseñó que el poder verdadero requiere sacrificio y generosidad. O la mentira de que la paz viene a través de la violencia. Mientras que Él dijo que la verdadera paz viene a través del amor que se entrega a sí mismo. Esta es una nueva clase de humanidad. Sí, una humanidad transformada por la vida de Dios y su amor. Y Jesús no solo habló acerca de estos ideales, Él los vivió. Exactamente. Él trajo el reino celestial de Dios a Jerusalén para confrontar a los poderes. De hecho, eso fue lo que hizo que lo arrestaran. Bueno, entonces quizás el camino de Jesús no puede vencer a la maldad. Pero desde el punto de vista de Jesús, su muerte venidera era en realidad una batalla. ¿Una batalla? Sí, no contra los humanos, sino contra el verdadero enemigo, los poderes espirituales que nos esclavizan a través de sus mentiras. Jesús entregó su vida y permitió que el mal maximizara sus fuerzas contra él. Pero el amor de Dios tiene el poder de crear vida incluso de la muerte. Esto es lo que sucedió cuando Jesús se levantó de los muertos.
Y el Jesús resucitado es un humano, pero una nueva clase de humano. Sí, cuando los seguidores de Jesús lo ven resucitado de entre los muertos, Él tenía un cuerpo transformado que podía vivir en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Es como una nueva categoría de humano, una que puede vivir y gobernar con Dios por siempre. Jesús es la nueva humanidad a la que somos llamados a convertirnos. Así es, Él dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Y luego envió a sus seguidores a anunciar que su vida eterna está disponible para nosotros ahora en el presente. Podemos experimentar la vida eterna ahora mismo. Bueno, Jesús dijo que la vida eterna es conocer a este Dios de amor para que nuestra imaginación pueda ser transformada conforme somos liberados para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y confiamos que incluso si morimos, el amor de Dios transformará nuestros cuerpos y nos elevará a la nueva creación. Y así es como termina la historia de la Biblia. Sí, el final es un nuevo comienzo con Jesús y la nueva humanidad gobernando juntos en un cielo y una tierra unidos.